inicialmente lo había enfocado como, bueno, estas son 4 verdades que yo creo que son bastante incontrovertibles. O sea, examinando el informe del Consejo de Estado, los datos, sí que es cierto que el gran problema son las circunscripciones electorales demasiado pequeñas, que en España son las provincias, y eso es básicamente el núcleo del problema. Son demasiado pequeñas y eso afecta, es la mayor parte de la explicación de la desproporcionalidad relativa de España, de la desproporcionalidad del sistema electoral, es debido al tamaño. El único acercamiento posible es efectivamente el que también defiende el informe del Consejo de Estado, es la ampliación del número de escaños de 350 a 400. Además, creo que también es cierto... gracias. Creo que también es cierto que el sistema penaliza, está bastante claro, a los partidos pequeños y medianos de voto disperso, frente, en comparación, a los partidos con voto concentrado de similar número de votos, pequeños y medianos. Yo creo que estamos todos de acuerdo. También es cierto que si vemos la evolución en diferentes elecciones del sistema, hay una clara tendencia a que cada vez tenga más importancia los 2 partidos hegemónicos, en este caso el PSOE y el PP, y que haya cada vez una menor proporción de los partidos no nacionalistas en el Parlamento, excepto los 2 grandes. Lo que sí me gustaría centrarme son cosas que sí que no dice el informe, y yo creo que son erróneas, básicamente erróneas. La primera hace referencia a lo que comentaba al principio el profesor Tudela, sobre la importancia de las listas abiertas y desbloqueadas con respecto a listas cerradas y bloqueadas. Bueno, el mismo informe, al parecer, rechaza la apertura o el desbloqueo de las listas, en principio. El argumento es que, al parecer, según argumenta, no tienen un gran impacto, o sea, desbloquear o abrir las listas electorales no tendría un gran impacto en lo que hacen los votantes, ¿vale? Bueno, voy a argumentar que eso, en principio, eso no es cierto. Un argumento, en teoría de juegos, que son los que utilizamos para analizar las decisiones, eso no tiene ningún fundamento. La segunda falacia es que los partidos nacionalistas no están apenas sobrerepresentados. Esto básicamente también lo dice el informe, que no tiene una gran sobrerepresentación, pero eso no es cierto tampoco, luego lo vamos a ver con datos. Una tercera falacia, que esta es probablemente la más sorprendente, es que los beneficiarios seguros son los 2 grandes partidos. Entonces yo voy a argumentar que el segundo partido en votos, el Partido Popular, hay razones para pensar que en términos de poder real, de influencia en la toma de decisiones, puede tener bastante menos poder quizás del que ellos realmente creen, ¿de acuerdo? Lo veremos con datos. Y finalmente, esta ya es más controvertida, la idea de que la tendencia al bipartidismo es más debida quizás al voto útil, que favorece a los partidos más grandes, porque votar un partido mediano, normalmente no nacionalista, es de alguna manera desperdiciar un poco el voto para muchos votantes. Yo creo que esto es fundamentalmente cierto, pero bueno, esto ya es más controvertido, lo reconozco. Sobre el tema de las listas cerradas y bloqueadas, que la idea de que no afectarían para nada, estos son los argumentos que utiliza el informe, son directamente copia de lo que dice el informe del Consejo de Estado. Básicamente lo que quiere decir es que, sobre todo la segunda parte es importante, es verdad que cuando se examinan sistemas con listas abiertas, donde los votantes pueden elegir candidatos de diferentes listas electorales, de diferentes partidos, por ejemplo, uno del PP, otro del PSOE, bueno, un poco nombran candidatos los que les parecen más adecuados. Es verdad que se utilizan poco. Es verdad que cuando se permite que los votantes formen estas listas, elijan candidatos de diferentes listas, es verdad que lo utilizan poco. Pero de ahí no podemos concluir que eso significa que no funcione, que no tenga ningún efecto. Eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque el efecto de abrir las listas está cambiando los incentivos de los partidos al formar sus listas. O sea, no tienen la misma calidad las listas en un sistema donde se permiten las listas abiertas que cuando están bloqueadas. Eso es casi cualquier modelo en economía matemática, es absolutamente seguro. Si miramos en la calidad, es muy importante. ¿Quiénes elegirían los partidos para estar en la lista? Estarían más relacionados con las preferencias auténticas de los votantes si simplemente se permitiera que las listas fueran abiertas. Después, la segunda falacia es la idea de que los partidos nacionalistas no están tan sobrerepresentados como partidos. Esta tabla la sacan del anexo del informe de Montero y Riera sobre el sistema electoral. Entonces, en rojo tenemos la diferencia entre porcentaje de escaños y porcentaje de votos para las diferentes elecciones que ha habido en España en columnas, y en filas tenemos los diferentes partidos, ¿de acuerdo? Entonces, el argumento del informe, al final la conclusión es que miran, por ejemplo, el PNV y CiU, que son los partidos nacionalistas,
dicen que ninguno de estos números está por debajo realmente de 0,5, bueno, más o menos por debajo de 0,5 excepto estos dos primeros. Entonces nos vamos a fijar en el 0,5 del Partido Nacionalista Vasco. Y literalmente la conclusión del informe es que el PNV no está representado más que en un 0,5%. Bueno, esto es absolutamente falso, es una mala interpretación errónea de esta tabla. Ese 0,5 de ahí ni siquiera es un porcentaje. Una diferencia de porcentajes no es un porcentaje, está mal. Lo que habría que hacer es lo siguiente, aquí vamos a verlo más claramente. El porcentaje de escaños del PNV en el 2008 era muy pequeñito, obviamente es un partido pequeño que se presenta en 3 provincias. Es el 1,714% de los escaños, lo que se llegó al final. Mientras que el porcentaje de votos es simplemente 1,188. Bien, pues ese 0,5 es simplemente la diferencia. Pero claro, esto no nos dice nada, esto no es que esté un 0,5% sobre representado. Lo que tenemos que mirar es el cociente entre el porcentaje de escaños y porcentaje de votos. Eso nos está diciendo cuántas veces por encima tiene el PNV representación respecto a lo que sería justo, a lo que se corresponde a su peso electoral real. Entonces, ese cociente es 1,44, o sea que realmente es más de un 44% de sobrerepresentación. O sea, el voto de un votante del PNV tiene digamos, este premium, este bonus por votar a ese partido en términos de representación. Pues vemos que efectivamente el PNV tiene pues eso, un 40 y pico % más de sobrerepresentación. PSOE y PP ligeramente por encima. ¿Y dónde están los grandes perjudicados? Pues los partidos con voto disperso de tamaño pequeño y mediano, Izquierda Unida y UPyD en las últimas elecciones. En otras hubieran sido, pues, bueno, básicamente Izquierda Unida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por ejemplo, UPyD solo tiene el 20% de la representación que debería tener en función del porcentaje de gente que le ha votado. De todas maneras, hay un argumento que sí que me gustaría contar aquí, que hace referencia a esta, que yo creo que es una falacia, de que los dos partidos que ganan en votos, los dos partidos hegemónicos, el PSOE y el Partido Popular, siempre son los beneficiarios. Entonces se puede argumentar que el Partido Popular sale realmente muy perjudicado. Bueno, no el Partido Popular, el partido que saca un poco menos de votos en las elecciones. La idea está en que no es exactamente lo mismo, no podemos atribuir que el porcentaje de escaños, el peso en escaños, sea exactamente el peso en poder. O sea, hay una diferencia. El poder, entendido como influencia, como capacidad de decisión, capacidad de alterar las decisiones en el Parlamento, no es exactamente lo mismo que el porcentaje de escaños que tienes tú. Entonces, ¿qué quiere decir esto en el Parlamento? Bueno, hay diferentes índices para medir exactamente este concepto. Voy a simplemente contar la intuición, uno de los más comunes, el de Banzhaf, porque veréis que realmente son cosas muy sencillas que se pueden aplicar muy fácilmente. Esto es un Parlamento imaginario con 3 partidos. El partido A, que tiene 50 escaños, el B, 49, y el C, solo 1. Estos 3 partidos, en total, hay 100 escaños, un Parlamento de 100 escaños en total. Entonces, el índice de Banzhaf consiste en lo siguiente. Nos planteamos todas las posibles coaliciones de partidos en el Parlamento. Esto no quiere decir que sean coaliciones que duren toda la legislatura, simplemente es coincidencia en opiniones sobre un tema concreto que hay que votar en el Parlamento. Por ejemplo, una posible es el partido A solo, el partido B solo, el partido C solo. Y luego todas las posibles combinaciones entre ellos, el A con el B, el A con el C, el B con el C y todos juntos. Y lo que hacemos es, sumamos los votos de cada coalición del peso que tiene cada uno de los partidos. Aquí tenemos en esta segunda fila el peso. Y clasificamos estas coaliciones en si son coaliciones que tienen el peso suficiente, o sea, mayoría, más de 51 escaños en total, para ganar la moción o no. ¿Y qué quiere decir esto? Fijaos que el partido B tiene 49 escaños, tiene el 49% de los escaños, y sin embargo tiene un poder muy reducido, igual que el partido C con solo un escaño. O sea, si nos planteamos cuál es el poder efectivo de los partidos, quizá no sea una medida todo lo buena que pensábamos, simplemente la representación en el Parlamento. ¿Vale? Esto es una cosa un poco más sofisticada que habría que tener en cuenta. Obviamente lo óptimo sería un distrito único de todo el país, o como mínimo de circunscripciones que fueran las comunidades autónomas. Eso mejoraría muchísimo más desde todos los puntos de vista, tanto la representación de los partidos como igualaría el poder un poco de todos. Pero mirando el tema, lo que estoy hablando del poder, realmente esto es muy difícil de solucionar. O sea, es casi imposible. Los sistemas electorales, como bien ha dicho tanto José Tudela como David Ortega, efectivamente no son perfectos. O sea, siempre habrá partidos pequeños con mucha más influencia de la que realmente deberían tener y partidos grandes que también les puede ocurrir lo mismo.